Hola, queridos amigos y almas soñadoras que sintonizan nuestro canal Cuentos del Alma. Soy su narrador, y hoy los invito a embarcarse en un viaje extraordinario. Imaginen por un momento tener un sueño tan grande, tan lejano, que parece casi imposible de alcanzar. ¿Alguna vez han sentido esa chispa en su corazón, que les dice que deben perseguir algo, sin importar los obstáculos? Pues hoy, en este rincón mágico de historias, vamos a conocer a un pequeño héroe, que a pesar de su tamaño y su ritmo, nos enseñará que no hay meta demasiado grande. Si el corazón es lo suficientemente fuerte, prepárense para conocer la historia de un ser diminuto con un espíritu gigante, el caracol que quería ver el mar. Una aventura lenta, sí, pero tan llena de magia, perseverancia y amistad, que les prometo, los dejará con una sonrisa en el alma. No se despeguen porque este viaje está a punto de comenzar. En un jardín exuberante, donde las hojas de lechuga eran castillos y las gotas de rocío diamantes, vivía un pequeño caracol llamado Casimiro. Su caparazón, de un brillante tono verde esmeralda, era su hogar y su refugio. Pero en su interior, Casimiro guardaba un sueño tan vasto como el horizonte. A diferencia de sus congéneres, que se contentaban con explorar el universo de su propia hoja, o la frescura de una húmeda piedra, Casimiro miraba más allá. Cada tarde, al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de naranjas y violetas, y una suave brisa traía consigo un aroma diferente, una imagen se formaba en su mente. La de un espacio inmenso, brillante, de un azul profundo que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. El mar. Susurraba, una palabra que había escuchado de las mariposas viajeras y los escarabajos errantes. Sus amigos, otros caracoles del jardín, lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Casimiro, ¿el mar? Pero si está a años luz de aquí, ni siquiera sabes cómo es, decía Rufina, una caracola de caparazón marrón y espíritu práctico. Nosotros los caracoles estamos hechos para el jardín, para la humedad y la sombra. La gran aventura es encontrar la lechuga más tierna, agregaba Bernardo, mientras se estiraba perezosamente sobre una hoja de col. Pero las palabras de sus amigos no hacían mella en el corazón de Casimiro. Él sentía en cada fibra de su pequeño ser que debía ver el mar. Había oído historias de su inmensidad, de sus sonidos, de su sabor salado y de las criaturas que lo habitaban. No era solo curiosidad, era una necesidad, un llamado del alma que no podía ignorar. Un día, después de un buen aguacero, que había dejado el jardín reluciente, y sus caminos resbaladizos, ideales para un caracol, Casimiro tomó una decisión. Con un suspiro profundo, que solo un caracol con un gran sueño podía dar, levantó ligeramente su caparazón. Se estiró y comenzó a moverse. Lento, deliberado, paso a paso, dejando un rastro plateado sobre la tierra húmeda. Sus amigos lo vieron partir, algunos con un leve encogimiento de hombros, otros con una silenciosa admiración. ¿A dónde vas, Casimiro?, preguntó Rufina, con un tono de voz que no disimulaba su preocupación. Voy a ver el mar, respondió Casimiro con una voz pequeña, pero llena de una convicción inquebrantable. Y así, con el sol de la mañana iluminando su caparazón, y un sueño gigante en su diminuto corazón, el caracol Casimiro emprendió el viaje más largo de su vida. El jardín, su hogar de siempre, comenzaba a desvanecerse lentamente detrás de él. Y ante él, se extendía un mundo desconocido, vasto y lleno de promesas. Los primeros días del viaje fueron más difíciles de lo que Casimiro había imaginado. El jardín, con su humedad constante y sus hojas protectoras, había sido un paraíso. Ahora, se encontraba en un sendero de tierra seca, expuesto al sol que lo hacía sentir diminuto y vulnerable. Los guijarros eran montañas infranqueables, las briznas de hierba seca,
Espadas afiladas. Avanzaba a un ritmo que a cualquier otra criatura le parecería imperceptible. Pero para él, cada centímetro era una victoria monumental. Su baba plateada brillaba bajo el sol. Un testimonio de su esfuerzo incansable. Una tarde, agotado y sintiendo que sus músculos se quejaban de cada avance, Casimiro se encontró ante un obstáculo que le pareció insuperable. Un muro de piedra alto y liso que separaba el jardín de lo que parecía ser un campo abierto. Era una barrera que sus pequeñas fuerzas no podían escalar. La desesperación comenzó a hacer acto de presencia. Una sensación pesada que se sentía aún más lenta que él mismo. ¿Será este el fin de mi viaje?, pensó, su caparazón sintiéndose más pesado que nunca. Justo cuando estaba a punto de rendirse y buscar una pequeña grieta donde refugiarse del desaliento, una sombra se cernió sobre él. Levantó tímidamente sus antenas y vio un par de ojos grandes y curiosos que lo observaban. Era una mariquita, de un rojo brillante con 7 puntos negros perfectos, que había aterrizado suavemente cerca de él. «Hola, pequeño viajero», dijo la mariquita con una voz dulce y melodiosa. «Pareces haberte encontrado con un problema». Casimiro, sorprendido de que alguien le hablara y con un poco de timidez, le contó su historia y su sueño de ver el mar. La mariquita, cuyo nombre era Lunita, escuchó atentamente, con una expresión de genuina admiración. «¡Qué sueño tan noble! Casimiro, es verdad que este muro es un gran desafío para ti. Pero no te preocupes. Yo te ayudaré». Antes de que Casimiro pudiera siquiera agradecerle, Lunita extendió una de sus patitas y con una delicadeza increíble lo recogió suavemente, junto con su caparazón. Casimiro sintió un cosquilleo en su vientre mientras era levantado en el aire, con un zumbido suave de sus alas. Lunita voló con Casimiro en su espalda, ascendiendo por encima del imponente muro de piedra. El caracol nunca había visto el mundo desde esa perspectiva. Desde lo alto, el jardín parecía un mosaico verde, y el campo abierto se extendía, como una alfombra de tonos ocres y dorados. Por un breve instante, Casimiro olvidó su cansancio y se maravilló con la vista, sintiendo una oleada de esperanza renovada. Lunita lo depositó suavemente al otro lado del muro, justo al borde del campo. «El camino es largo, Casimiro», dijo Lunita con una sonrisa. «Pero no estás solo. Siempre habrá alguien dispuesto a dar una mano. O en mi caso, un vuelo. Si tienes un corazón valiente y un sueño verdadero». Y con un guiño, la mariquita se despidió, dejando a Casimiro con una lección invaluable. La amabilidad es un regalo que puede mover montañas. O en este caso, muros de piedra. Casimiro continuó su viaje, ahora con la brisa del campo acariciando su caparazón. El vasto campo se extendía ante él, una alfombra interminable de hierba alta y flores silvestres que se balanceaban con el viento. Este nuevo paisaje presentaba sus propios desafíos. La hierba era un laberinto confuso, y el suelo, más irregular y seco, ponía a prueba su resistencia. A veces, las briznas de hierba eran tan altas que le bloqueaban el sol, y otras, el terreno se elevaba en pequeñas colinas, que le parecían auténticas montañas. El viaje a través del campo se extendió, por lo que para Casimiro fueron semanas. El sol era un compañero constante durante el día, y las estrellas, testigos silenciosos de su lento pero imparable avance por las noches. Se alimentaba de las tiernas raíces que encontraba, y bebía de las gotas de rocío, que se aferraban a las hojas al amanecer. La soledad era una compañera, pero el recuerdo de Lunita y su promesa lo mantenían en marcha. Un día, mientras intentaba cruzar una pequeña parcela de tierra dura y agrietada por el sol, Casimiro se encontró con un grupo de hormigas, que trabajaban afanosamente. Llevaban trozos de hojas y semillas, organizadas y concentradas en su tarea. Una de ellas, una hormiga más grande que las demás, con antenas que se movían con una energía particular,
Lo notó. Se detuvo y observó al caracol con curiosidad. «Saludos, viajero», dijo la hormiga, con una voz rápida y decidida. «Pareces perdido. ¿Y tu paso es? Un poco lento para este terreno». Casimiro, ya más habituado a encontrarse con otras criaturas, le contó su historia del mar y la razón de su lento viaje. La hormiga, cuyo nombre era Fuerza, escuchó con respeto. «Entiendo tu sueño, Casimiro. Es grande y admirable. Pero déjame decirte algo que nosotras las hormigas hemos aprendido. La eficiencia es clave. Estás gastando mucha energía al zigzaguear por este terreno». Con sus antenas, Fuerza le mostró un camino que las hormigas habían creado. Un sendero apenas visible, más recto y con menos obstáculos, que cruzaba la parcela. «Sigue nuestro camino, amigo. Te ahorrará tiempo y fuerzas. No hay deshonra en aceptar un atajo cuando el objetivo es noble». Casimiro, agradecido por la sabiduría de Fuerza, siguió el sendero que las hormigas le habían indicado. Y, en efecto, aunque no era un camino fácil, era mucho más eficiente. Se dio cuenta de que a veces, la ayuda no viene en forma de transporte, sino de un consejo sabio, de una perspectiva diferente, que te permite ver el camino con más claridad. La hormiga Fuerza se despidió con un «buena suerte, Casimiro. Que el mar te espere». Y Casimiro continuó su viaje, comprendiendo que la sabiduría de los demás, por pequeña que sea la criatura, puede ser un faro en la oscuridad. Después de atravesar el vasto campo, Casimiro llegó a un nuevo paisaje. Un camino de piedra amplio y liso, que a los humanos les serviría para caminar con facilidad. Pero para él, era una extensión interminable de un material duro y sin refugio. Las piedras, calientes bajo el sol, dificultaban su avance. Y el aire, ahora menos húmedo, ponía a prueba su resistencia. Los días se fusionaban en una interminable sucesión de arrastres lentos, con la determinación como su única brújula. El camino de piedra parecía no tener fin. Y Casimiro, por primera vez en su viaje, empezó a sentir el peso de la desesperanza de una manera más profunda. Extrañaba la humedad del jardín, la familiaridad de las hojas, la protección de las sombras. La meta, el mar, parecía aún más lejana de lo que jamás había imaginado. Se preguntaba si realmente valía la pena tanto esfuerzo, si un caracol como él estaba destinado a ver tal maravilla. Mientras luchaba por avanzar sobre una superficie particularmente áspera, una ráfaga de viento se levantó, y una gran sombra se deslizó sobre él. Levantó sus antenas, sintiendo una punzada de miedo, y vio un par de ojos grandes y redondos, que lo observaban desde lo alto de un viejo árbol, que bordeaba el camino. Era un majestuoso búho, de plumaje suave y sabio, que había estado observando al pequeño caracol durante algún tiempo. «Pequeño viajero», ululó el búho con una voz profunda y resonante. «Tu perseverancia es admirable, pero tu camino es duro. ¿A dónde te diriges con tanta tenacidad?». Casimiro, con la voz un poco temblorosa por la sorpresa y el cansancio, le contó su sueño de llegar al mar. El búho, cuyo nombre era Noche Sabia, cerró los ojos por un momento, como si consultara la sabiduría de los siglos. «El mar es un destino glorioso, digno de ser visto. Pero este camino está diseñado para pies más grandes que los tuyos, y tus energías se agotan más rápido de lo que crees». Noche Sabia se posó en una rama más baja, cerca del caracol. «Yo no puedo llevarte como la mariquita, ni darte atajos como la hormiga, pero puedo guiarte desde lo alto. Conozco los senderos menos transitados, los lugares donde la tierra es más amable, y las fuentes de agua donde puedes refrescarte». Durante los días siguientes, el búho Noche Sabia se convirtió en el guía silencioso de Casimiro. Volaba por delante, indicándole con suaves ululatos los lugares donde el camino era más llevadero, las zonas sombreadas para descansar,
y los pequeños charcos de agua de lluvia donde podía hidratarse. Aunque no lo tocaba físicamente, la presencia del búho era un consuelo inmenso para Casimiro. Le recordó que la ayuda puede venir de muchas formas. Y a veces, un simple faro de guía y una voz amiga desde lejos son suficientes para seguir adelante. Casimiro sintió que no solo avanzaba físicamente, sino que su espíritu también se fortalecía, con cada gesto de bondad que encontraba en su camino. Después del largo y monótono camino de piedra, Casimiro llegó a un paisaje aún más imponente. Un río ancho y caudaloso que bloqueaba por completo su avance. El agua fluía con una fuerza que le parecía aterradora. Y la idea de cruzarlo era impensable para un caracol. Sus pequeñas patas no servían en el agua. Y la corriente lo arrastraría sin piedad. Se sentó en la orilla, observando el agua que se movía. Y la desesperación. Esa vieja conocida. Volvió a visitarlo. Estaba tan cerca del mar. O eso creía. Y sin embargo, este obstáculo líquido era el más formidable de todos. Croak, Croak, qué problema tan grande para un ser tan pequeño. Una voz ronca lo sacó de sus pensamientos. Casimiro levantó sus antenas y vio a un sapo grande y verdoso, con ojos saltones y una sonrisa que parecía amigable. El sapo, cuyo nombre era Charco, había estado tomando el sol en una hoja de nenúfar y lo había visto llegar. ¿Problemas para cruzar, amigo?, preguntó Charco, con una risa un poco grave. Casimiro, ya sin vergüenza, le contó toda su historia. Su sueño del mar, sus encuentros con Lunita, fuerza y noche sabia. Y ahora, este río infranqueable. Charco escuchó con atención, moviendo su cabeza de un lado a otro. El mar. Un destino grandioso. Yo no soy de grandes viajes, pero conozco este río como la palma de mi pata. Es verdad que para ti es un océano. El sapo se acercó a la orilla. No puedes nadar. Pero yo sí. Súbete a mi espalda, pequeño Casimiro, y te llevaré al otro lado. Es mi deber ayudar a un corazón tan valiente. Casimiro no dudó. Con sumo cuidado, se deslizó sobre la espalda húmeda y un poco fría de Charco. Sintió el movimiento del sapo mientras éste se lanzaba al agua con un chapoteo suave. El viaje a través del río fue una experiencia asombrosa para el caracol. La corriente, que antes le había parecido una amenaza, ahora lo transportaba suavemente sobre la espalda de su nuevo amigo. Sentía las vibraciones del agua. Veía las algas danzar bajo la superficie. Y por primera vez, el aire tenía un aroma distinto. Un toque salado, casi imperceptible, que lo llenaba de emoción. Charco lo depositó suavemente en la otra orilla. Ahí lo tienes. Pequeño. Un río cruzado. Ahora, si me disculpas, el sol me llama para otra siesta. El sapo se despidió con un último croak, dejando a Casimiro en tierra firme. El caracol se estiró, sintiendo una gratitud inmensa. Este encuentro le enseñó que a veces necesitamos la ayuda directa y tangible de otros para superar obstáculos que solos no podríamos. Que la amabilidad de un desconocido puede ser el puente que nos lleve a nuestro destino. El olor salado en el aire era ahora más fuerte, más claro. El corazón de Casimiro latía con una nueva urgencia. El mar estaba cerca, con el aroma salado del aire guiándolo como un faro invisible. Casimiro sintió que sus pequeñas antenas se estiraban con anticipación. Dejó atrás los últimos juncos y las dunas de arena, que se alzaban como suaves colinas. Cada avance, cada milímetro, lo acercaba a la realización de su sueño. Su cuerpo, aunque cansado por el largo viaje, se sentía ligero, impulsado por una emoción indescriptible. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el terreno se abrió. Las últimas dunas se disiparon. Y ante él, se extendió la vista más grandiosa que jamás hubiera imaginado. Era un azul inmenso, brillante bajo el sol, que se fusionaba con el cielo en el horizonte. Las olas,
de un blanco espumoso. Avanzaban rítmicamente hacia la orilla, creando una melodía constante y poderosa. La brisa marina, cargada con el sabor salado y el olor a vida, acariciaba su caparazón. Era el mar. Casimiro se detuvo, sus antenas completamente extendidas, absorbiendo cada detalle, cada sensación, la inmensidad, el sonido, el olor. Era todo lo que había soñado y mucho más. Se deslizó lentamente hasta el borde de la arena mojada, sintiendo la frescura del agua que lamía la orilla. Pequeñas conchas marinas, de formas y colores sorprendentes, yacían esparcidas, como joyas olvidadas. Cerró sus ojos por un momento, dejando que la experiencia lo inundara, y una lágrima de pura alegría se deslizó lentamente por su pequeño rostro. Había llegado. Había logrado lo imposible. Después de horas de contemplación, de sentir la grandeza del mar y de dejar que su espíritu se llenara con su energía, Casimiro sintió una nueva sensación. No era cansancio, ni tristeza. Era una paz profunda. Sí, pero también una idea que comenzaba a germinar en su corazón. Había visto el mar. Había alcanzado su sueño. Pero su viaje le había enseñado mucho más que la existencia de un vasto océano. Le había enseñado sobre la perseverancia, sobre la importancia de la amabilidad de los demás, sobre la fuerza que reside en pedir ayuda y en ofrecerla. Casimiro no podía quedarse en el mar. Su hogar era el jardín. Y allí, sus amigos aún lo esperaban, ajenos a las maravillas del mundo. Sintió que su misión no terminaba con haber visto el mar, sino que apenas comenzaba. Tenía una historia que contar, lecciones que compartir. Debía regresar y contar a todos que el mundo era mucho más grande de lo que imaginaban, que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad si se tiene la valentía de perseguirlos y el corazón abierto para aceptar la ayuda que el camino ofrece. Con un último vistazo al mar, Casimiro giró. El viaje de regreso sería igual de largo. Pero esta vez, no solo llevaría un sueño, sino una sabiduría, una experiencia y el deseo de compartir la magia que había descubierto. El pequeño caracol, que una vez fue solo un habitante del jardín, ahora era un viajero del mundo, un portador de historias, y un ejemplo viviente de que la perseverancia, combinada con la amabilidad, puede llevarnos a donde queramos ir. Su corazón, aunque pequeño, ahora albergaba la inmensidad del océano y la calidez de todas las amistades encontradas. Y sabía, con absoluta certeza, que su historia no solo se contaría en el jardín, sino en cada rincón del mundo al que su lenta pero determinada huella pudiera llegar. Y así, queridos amigos de Cuentos del Alma, termina la increíble aventura de Casimiro, el caracol que quería ver el mar. Una historia que nos deja una hermosa moraleja resonando en lo más profundo de nuestro ser. La perseverancia es la fuerza silenciosa que nos impulsa a seguir adelante. Y la amabilidad de los demás es el viento que hincha nuestras velas. Conectado en nuestro corazón, no hay meta demasiado lejana ni sueño demasiado grande que no podamos alcanzar. ¿Qué les pareció el viaje de Casimiro? Espero que su determinación y las maravillosas amistades que encontró en el camino hayan resonado en sus propios sueños. Si esta historia ha tocado su corazón y les ha dejado una sonrisa en el alma, les pido, por favor, que nos regalen un me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que más almas sensibles descubran nuestro canal Cuentos del Alma y se unan a nuestra hermosa comunidad. Y si no quieren perderse ni una sola de nuestras mágicas narraciones, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos permite seguir compartiendo estas historias que nutren el espíritu. Finalmente, para que nunca se pierdan un nuevo capítulo o un nuevo cuento, asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Así, serán los primeros en saber cuando una nueva historia está lista para ser escuchada. Gracias por acompañarnos en este viaje lento pero lleno de maravillas. Les envío un abrazo y los espero en nuestra próxima historia.
donde seguiremos explorando los maravillosos mensajes que el universo tiene para nosotros. Hasta la próxima, almas soñadoras.